La clasificación de los seres vivos ha dependido de muchos factores, especialmente de la experiencia, el conocimiento y algo de criterio de los especialistas en algún grupo en particular. Sin embargo, las características morfológicas utilizadas en clasificar un grupo específico no son útiles para clasificar a otro grupo. Con el desarrollo de la biología molecular y análisis como la electroforesis y secuenciación de proteínas y posteriormente gracias a la secuenciación de ácidos nucleicos y la hibridación del ADN, se logró encontrar homologías a nivel de los ácidos nucleicos. Esto permitiría para algunos especialistas construir una clasificación de los seres vivos única y más objetiva a partir de la estimación de relaciones evolutivas. Por ejemplo, el análisis de moléculas de ARN ribosómico ha permitido conocer las relaciones de parentesco entre las especies. Y en este video describiremos cómo se determina la relación filogenética entre las especies y además las características generales de los seres vivos que forman parte de cada dominio. Como indicamos en videos anteriores, Robert Whittaker en 1969 propuso una clasificación general de los seres vivos en 5 reinos. Esta clasificación se convirtió en un estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, se utiliza actualmente en muchas obras y constituye la base para nuevos sistemas propuestos. De esta manera, todos los organismos podían ser organizados jerárquicamente en 3 niveles evolutivos bien definidos. Los organismos procariotes, constituidos por el reino Monera, que incluye a las bacterias. Los organismos eucariotes unicelulares, formados por el reino protista, que incluye a los protozoos o protozoarios. Y los organismos eucariotes multicelulares, donde encontramos a 3 reinos: el reino Plantae, el reino Animalia y el reino que crea Whittaker, el reino Fungi, que incluye a los hongos, como las setas, los mohos y levaduras, y no como parte de los vegetales, ya que no son fotosintéticos, y deben absorber sus nutrientes producidos por otros organismos. Recordemos que los hongos también se diferencian de las plantas por la composición de su pared celular, de su estructura y de sus formas de reproducción. Posteriormente, el mismo Whittaker y Lynn Margulis en 1978 hicieron algunas modificaciones, conservándose el número de reinos, pero incluyendo dentro de los protistas a las algas. Esta nueva clasificación incluye al reino Monera, formado por las bacterias, el reino protista o también denominado protoctista, donde vamos a encontrar a las algas, los protozoos o protozoarios, a los mohos del limo, el reino fungi, que incluye a los hongos y a los líquenes, el reino plantae, donde vamos a encontrar a los musgos, los helechos, las coníferas y las plantas con flor, y al reino animalia, formado por los vertebrados e invertebrados. Las relaciones evolutivas entre los organismos son el objeto de estudio de la filogenia. Y las relaciones filogenéticas entre los seres vivos se pueden deducir mediante la comparación de la información genética que existe ya sea en sus ácidos nucleicos o en sus proteínas, es decir, la secuencia de nucleótidos o de aminoácidos. Las moléculas que forman el ribosoma, en particular las del ARN ribosomal, son excelentes indicadores para determinar las relaciones evolutivas. Recordemos que todas las células poseen ribosomas y por lo tanto ARN ribosomal, y esta molécula puede emplearse para construir un árbol filogenético de todos los seres vivos, incluyendo a los microorganismos. Se ha tratado igualmente de establecer las relaciones filogenéticas entre los virus, pero debido a que no tienen ribosomas se han utilizado otras moléculas para establecer sus relaciones evolutivas. Como recordarán de los videos anteriores, fue el microbiólogo norteamericano Carl Bush quien advirtió la posibilidad de estudiar la filogenética de los microorganismos a partir del estudio del ARN ribosomal, y este concepto revolucionó nuestros conocimientos acerca de la evolución celular. Pero ¿cómo se puede construir un árbol filogenético basado en el ARN ribosomal? En primer lugar, debemos de tener las células del organismo u organismos que deseemos estudiar y relacionar evolutivamente. Luego se debe extraer el ADN de este organismo. Teniendo el ADN aislado, podemos identificar los genes que codifican el ARN ribosomal.
Posteriormente se secuencian estos genes, es decir, se determina el orden exacto de nucleótidos en la secuencia y esta secuencia se va a alinear y se examina base a base mediante un programa informático. Mientras mayor sea la variación en la secuencia de los genes para el ARN ribosomal de dos organismos, su divergencia evolutiva también será mayor. Y esta divergencia se puede representar después en un árbol filogenético. Carl Busse y sus colaboradores en 1990 construyen un árbol filogenético único a partir de la comparación de las secuencias de los ARN ribosomales y se han identificado 3 líneas celulares filogenéticas distintas. Y además proponen una nueva categoría que abarca a cada uno de estos linajes, los dominios, una categoría superior al reino. Los 3 dominios son grupos monofiléticos, es decir, que han evolucionado a partir de una población ancestral común, y las denominan bacteria, arquea, ambos dominios formados por organismos procariotas, y eucaria, que comprende a todos los organismos eucariotas. Esta propuesta resalta las diferencias entre los procariotes, que no eran conocidas hasta ese momento. Consideran al reino Monera como un grupo polifilético que debería descartarse en la clasificación biológica. En esta imagen podemos apreciar algunos grupos de organismos dentro de cada dominio, pero en los siguientes videos describiremos cada una de estas categorías, las características más importantes de los organismos que forman parte de los diversos grupos y además presentaremos árboles filogenéticos de cada dominio. Y de todos los organismos mostrados en esta imagen, solo 3 grupos, animales, hongos y plantas, son macroorganismos. El resto del árbol está formado por microorganismos. Y el árbol filogenético de la vida revela 2 hechos evolutivos importantes. El primero de ellos, como se ha comentado anteriormente, no todos los procariotas están estrechamente relacionados desde el punto de vista filogenético. Y segundo, el dominio arcaea presenta una relación más próxima al dominio eucaria que al dominio bacteria. Por lo tanto, a partir del antecesor universal común a todas las formas de vida, la diversificación evolutiva inicial ocurrió en 2 direcciones. El dominio bacteria, por un lado, y otra segunda línea evolutiva que eventualmente originó tanto al dominio arcaea, que conservó la estructura celular procariótica, como al dominio eucaria, que no la mantuvo. Se considera a los procariotes como los organismos más antiguos en nuestro planeta y además los más abundantes. Recordemos además que los procariotes son organismos unicelulares que carecen de organelas o estructuras internas rodeadas de una membrana, por lo tanto no tienen un núcleo y en su lugar generalmente tienen un cromosoma simple y circular localizado en un área denominada nucleoide. La mayoría de procariotes tiene una pared celular externa a la membrana celular. En videos posteriores haremos una descripción más detallada de la estructura tanto de una célula procariote como de una célula eucariote. Podemos encontrar a los procariotes en todos los hábitats, cumpliendo funciones muy variadas. Tienen una morfología y estructura celular diversa, por lo que han sido clasificados en 2 dominios como acabamos de ver, el dominio bacteria y el dominio arcaea. La clasificación de los procariotes, comúnmente llamadas bacterias, del griego bacterium o pequeño palo, se basa en el sistema binomial planteado por Carl Linneo. Y siguiendo el sistema binomial de nomenclatura que se utiliza en la biología en general, los procariotes reciben un nombre para el género y un epíteto para la especie. Estos términos derivan del latín o del griego latinizado y están en relación a algunas propiedades que describen al microorganismo, y el nombre científico se escribe en letras cursivas o itálicas. Por ejemplo, la bacteria Staphylococcus aureus recibe el nombre debido a su morfología y metabolismo. El nombre del género Staphylococcus nos indica que tiene forma redonda o de cocos y que están agrupados Staphylo
en forma de racimos, tal como podemos ver en esta imagen al microscopio, mientras que el epíteto aureus es debido a la coloración dorada, aureus, o amarilla, que van a desarrollar sus colonias en una placa de agar tal como se ve en la parte inferior de esta imagen. No existe una fuente oficialmente que sea reconocida para la taxonomía microbiana. Sin embargo, el manual de Bergey de bacteriología sistemática es la más indicada y recomendada. Y David Henry Bergey fue un bacteriólogo norteamericano y catedrático de bacteriología en la Universidad de Pensilvania. Él y 4 colaboradores más publicaron en 1923 un manual sobre las características de las bacterias de interés médico conocidas hasta entonces, que podía utilizarse para la identificación bacteriana. Ese manual, inicialmente publicado bajo el nombre de Manual de Bacteriología Determinativa, y posteriormente, como el Manual de Bacteriología Sistemática, es la principal fuente para determinar la identidad de los organismos procariotas, enfatizando a las especies bacterianas. Y los volúmenes actuales de ese manual difieren de los anteriores en que las clasificaciones están definidas en relación al ARN ribosomal de 16S. Esta agrupación actual consta de 5 volúmenes, los cuales son los siguientes. El volumen 1, publicado en el año 2001, donde se describen las arquea, las bacterias fuertemente ramificadas y las bacterias fototróficas. El volumen 2, publicado en el 2005, donde vamos a encontrar la descripción de las proteobacterias en 3 libros. El tercer volumen, publicado el año 2009, con la descripción de las firmicutes. El volumen 4, publicado el año 2011, donde encontramos una descripción muy amplia de un gran número de microorganismos, como los bacteroidetes, las espiroquetes, entre otras. Y el quinto volumen, publicado el año 2012, en 2 partes, donde está la descripción de las actinobacterias. Existe otra referencia muy importante de Procariotes, un manual sobre la biología de las bacterias que cuenta con muchos volúmenes donde se encuentra información respecto a la taxonomía y la filogenia de los procariotes. Una comparación general de las características de los seres vivos que forman parte de estos 3 dominios la podemos observar en esta tabla. En las bacterias, el componente principal de la pared celular es el peptidoglucano o peptidoglicano, mientras que en arqueas existen diversos componentes que incluyen a las glicoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Dentro de los eucarias, las plantas tienen una pared celular formada por celulosa, mientras que los hongos poseen una pared celular que contiene quitina y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glicoproteínas y de polisacáridos. La envoltura nuclear o carioteca es una estructura propia de los eucariotes, determinando que el material genético se encuentre cubierto, mientras que en los procariotes el material genético es desnudo y recibe el nombre de nucleoide. De la misma forma, solo los eucariotes tienen estructuras internas rodeadas con membrana o la presencia de organelas, mientras que los procariotes, tanto las arqueas como las bacterias, carecen de ellas. Los lípidos de la membrana celular difieren en su estructura, presentando enlaces éster en el caso de las eucaria y las bacterias, mientras que los arquea poseen en su lugar enlaces del tipo éter. Y en algunos casos las arqueas son más parecidas a los eucariotes que a las bacterias. Por ejemplo, carecen de la ARN polimerasa simple, a diferencia de la que poseen las bacterias. También poseen un tipo de histona asociado a su ADN, mientras que las bacterias carecen de estas moléculas. Por otro lado, el cromosoma de las bacterias y las arqueas es circular y el de los eucariotes es lineal. Pero cada dominio a su vez está formado por grupos que contienen muchas especies y que iremos describiendo a continuación. El dominio bacteria contiene una enorme cantidad de procariotas. Por ejemplo, todos los procariotas causantes de enfermedades o patógenas forman parte de ese dominio, pero también muchas especies no patógenas. De la misma manera, en este grupo podemos encontrar una gran variedad de morfologías y de fisiologías. Entre ellas hay cerca de 80 linajes o fila, en singular filum, o también llamadas divisiones, que han sido descubiertas hasta la actualidad, las que se muestran en esa imagen.
Aunque algunos linajes se caracterizan por rasgos fenotípicos únicos, como la morfología de las espiroquetas o la fisiología de las cianobacterias, la mayoría de grupos de las bacterias consisten de especies que, aunque están específicamente relacionadas desde un punto de vista filogenético, carecen de cohesividad fenotípica. El grupo más numeroso y más ampliamente conocido corresponde a las proteobacterias. Es un buen ejemplo de esto, ya que colectivamente este grupo muestra todas las formas de fisiología microbiana. Las principales organelas eucariotas evidentemente se originaron desde el dominio bacteria, la mitocondria desde una proteobacteria y el cloroplasto desde las cianobacterias. Los eventos que dieron origen a la aparición de las organelas reciben el nombre de endosimbiosis y fue inicialmente planteada por Lynn Margulis, cuya descripción la veremos en un video posterior. Dentro de las proteobacterias existen muchas bacterias que son quimio-organotrófas, aquellas que obtienen energía a partir de compuestos orgánicos, como es el caso de la bacteria Escherichia coli ampliamente estudiada, así como también existen otras especies que son fotótrofas, y esto debido a que contienen pigmentos que les permiten usar la luz como fuente de energía. Por otro lado, otro grupo de bacterias pueden ser quimiolitotrofas, ya que van a obtener la energía a partir de compuestos inorgánicos, como por ejemplo usando el sulfuro de hidrógeno, a partir del cual van a formar azufre elemental, el cual a su vez puede ser oxidado a sulfato. Existen además proteobacterias que habitan el suelo, el agua o que se localizan en la superficie de plantas o animales, ya sea de forma fortuita u ocasionando enfermedades. Existe también una técnica de coloración para poder identificar a las bacterias, conocida como coloración Gram, que permite separar a las bacterias en dos grandes grupos, las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas de acuerdo a la coloración que capten. Y en ese primer grupo podemos encontrar a bacterias que son formadoras de esporas, como el Bacillus y el Clostridium, también bacterias productoras de antibióticos, como el género Streptomyces, y en este grupo también encontramos a las bacterias productoras del ácido láctico, como Streptococcus y Lactobacillus. Otro grupo de importancia dentro del dominio bacteria son las cianobacterias, que son bacterias fototróficas oxigénicas, es decir, que durante su metabolismo producen oxígeno molecular tal como lo desarrollan las plantas. Se les considera como los primeros fotótrofos oxigénicos que aparecieron en nuestro planeta, y al producir oxígeno permitieron modificar las condiciones ambientales para que los procariotes aeróbicos puedan desarrollar. Dentro de este dominio también existen otras bacterias conocidas como planctomices, organismos acuáticos que poseen un pedúnculo que les permite fijarse a un sustrato. También podemos encontrar a las espiroquetas, de forma helicoidal, y asociadas a enfermedades como la sífilis o la enfermedad de Lyme. En este dominio también podemos encontrar a las bacterias verdes del azufre, que son autótrofas y poseen pigmentos fotosintéticos. Otro grupo importante son las clamidias, la mayoría patógenas, asociadas a enfermedades respiratorias y venéreas. El grupo de Deinococcus comprende especies con paredes celulares poco comunes y resistencia a altos niveles de radiación. Existen también especies filogenéticamente diferentes, pero capaces de crecer a temperaturas elevadas, es decir, son termófilos, como Aquifex y Thermotoga, quienes crecen en fuentes termales a temperaturas cercanas a la ebullición del agua. El segundo dominio que revisamos es el dominio Archaea, que tiene dos subdivisiones importantes, Euryarchaeota y Crenarchaeota. Cada una de ellas forma una rama principal del árbol de los Archaea. Y la mayoría de estos organismos son extremófilos, es decir, son microorganismos capaces de crecer en las más altas temperaturas, salinidad y extremos de pH. Por ejemplo, el género Pyrolobus es un hipertermófilo capaz de crecer hasta a 113 grados y el metanógeno Methanopyrus puede crecer hasta 122 grados y obtienen energía produciendo metano. Algunos arqueas son quimioorganótrofos, mientras que otros son quimiolitótrofos, que es el metabolismo más generalizado en este dominio.
Como hemos visto, una de las ramas del dominio Archaea son los Euryarchaeota, que están formados por 4 tipos de organismos. El primer grupo son metanógenos, como la Methanobacterium. Son anaeróbicos estrictos y no pueden tolerar incluso niveles muy bajos de oxígeno. Pueden conservar su energía durante la producción del metano. Son importantes en la degradación anaeróbica de la materia orgánica en la naturaleza, y la mayoría del gas natural del planeta es el resultado de su metabolismo. Un segundo grupo son los extremohalófilos, relacionados a los primeros, a los metanógenos, pero fisiológicamente son diferentes. La mayoría requiere oxígeno y en sus requerimientos necesitan grandes cantidades de sal, de cloruro de sodio, para su metabolismo y además su reproducción. Un ejemplo es el género Halobacterium, que puede crecer sobre y dentro de los cristales de sal. Un tercer grupo son los termoacidófilos, organismos que crecen a altas temperaturas más condiciones de pH ácidas, por ejemplo termoplasma. Crece entre 60 a 70 grados centígrados y un pH de 2. Y el cuarto grupo de los Euryarchaeota son los hipertermófilos, que pueden crecer a temperaturas superiores a los 80 grados centígrados y poseen una variedad de metabolismos, como el género Methanopyrus, que son metanógenas. Otro ejemplo es la Archaeoglobus, que obtiene su energía a partir de la reducción del sulfato, o el género Ferroglobus, por la oxidación del hierro, o el Pyrococcus a partir de la reducción del azufre. La mayoría de estos organismos obtienen su carbono a partir del dióxido de carbono. Y la otra rama de los Archaea son los Crenarchaeota. La mayoría son hipertermófilos y pueden tener un metabolismo quimiolitótrofos o quimioorganótrofos. Pueden crecer en fuentes hidrotermales en el fondo del océano, a temperaturas mayores a los 120 grados. La mayoría son anaeróbicos, ya que a altas temperaturas el hábitat se hace anóxico y muchos usan el hidrógeno como fuente de energía. Y el último dominio del cual también haremos un resumen es el dominio Eucaria. Como el nombre lo indica, está formado por organismos eucariotes con presencia de membrana nuclear que va a contener al material genético. Los organismos de este dominio están relacionados por su estructura celular e historia filogenética. Las plantas y los animales están más alejados de las ramas del árbol y por lo tanto son los más recientes, es decir, se consideran los más evolucionados, mientras que las ramas más antiguas son eucariotes más simples e inclusive carecen de mitocondrias y de otras organelas. Entre los principales grupos de eucariotas, además de las plantas y de los animales, tenemos a los protistas, que incluye a las algas y protozoos, a los fungi, donde vamos a encontrar a los hongos y a los líquenes, y a los hongos mucosos. Algunos protistas, como las algas, son fototróficos, que contienen cloroplastos y pueden vivir en ambientes con pocos minerales, como el potasio, el fósforo, el magnesio, el nitrógeno, el azufre, además de agua, de dióxido de carbono y de la luz. Las algas habitan tanto suelos como ambientes acuáticos y son considerados los principales productores primarios en la naturaleza. Otro grupo importante dentro de los eucarias son los fungi, considerados como un reino, y carecen de pigmentos fotosintéticos y son tanto unicelulares como las levaduras y filamentosas como los mohos, aunque también pueden haber hongos macroscópicos. Los hongos son los principales agentes de descomposición en la naturaleza y reciclan mucha de la materia orgánica producida en el suelo y otros ecosistemas. Algunos organismos tienen características comunes, como es el caso de las plantas, las algas y los hongos, que tienen pared celular, aunque de composición diferente, mientras que los demás organismos carecen de ella. Los protozoos son típicamente móviles y diferentes especies son ampliamente distribuidas en hábitats acuáticos o son patógenos de humanos u otros animales. Los hongos mucosos se parecen también a los protozoos, en que carecen de pared celular y además son móviles. Y los líquenes son estructuras parecidas a hojas que crecen en la superficie de rocas o de árboles. Estos organismos son un ejemplo de mutualismo, un tipo de asociación en la cual dos organismos viven juntos para beneficio de ambos.
Los líquenes consisten de un hongo y un organismo que es un fotótrofo, ya sea un alga, que es un eucariote, o una cianobacteria, que es un procariote. En esta relación, el fotótrofo es el productor primario, mientras que el hongo sirve de anclaje al sustrato, como también de protección frente al medio y sirve para absorber los nutrientes. En nuestros siguientes videos haremos una descripción más detallada de cada uno de los dominios.